la mirada conectada con la moda, conectada con la estética, conectada con el estilo, nos lleva a cómo miramos el mundo. Hola, soy Vanessa Rosales, soy escritora y llevo mucho tiempo creando una intersección y una hibridez muy particular entre la historia, la cultura, la historia de las mujeres, el estilo. Y esta es una nueva serie de videocolumnas para Gazing y el tema de hoy es el Digital Fashion Gaze, o sea, la intensa mirada digital de la moda. Ha sido uno de los temas que más ha ocupado mi trabajo. Fue el tema al que le dediqué una tesis hace muchos años ya en Parsons, The New School for Design, en una maestría de Fashion Studies. Y la tesis se llamaba precisamente así, The Digital Fashion Gaze, la intensa mirada digital de la moda. La mirada ha sido un lugar muy importante en mi trabajo porque la mirada conectada con la moda, conectada con la estética, conectada con el estilo, nos lleva a cómo miramos el mundo. Y la manera en que miramos el mundo siempre está atravesada por las imágenes que consumimos y la forma en que estas imágenes llegan a nosotros y a nosotras. Es decir, las tecnologías digitales siempre producen unas representaciones visuales que tienen unas características, unos ritmos y que nos hacen ser sujetos visuales de alguna manera, y esta es una de mis grandes obsesiones. De alguna forma también estas ideas y estas teorías sobre la intensa mirada digital de la moda tienen mucho que ver con el trabajo de la historiadora de arte Anne Hollander, que decía que lo que define el estilo de una época son las representaciones pictóricas dominantes, es decir, las ficciones visuales de las representaciones visuales que dominan en ese momento. Entonces, cuando llego a esa teoría, pues Anne Hollander, por ejemplo, una gran estudiosa de la pintura, nos muestra que en determinados momentos, en las cortes florentinas o las cortes del siglo XVI, la representación pictórica eran como los grandes retratos de los grandes maestros desde la pintura. Luego entra la pintura impresionista, por ejemplo, de los y las francesas en la París del siglo XIX, donde se dice incluso que todos esos brochazos vacilantes y rápidos que caracterizan al impresionismo capturaban el espíritu de una nueva ciudad, de una ciudad atravesada por la novedad de lo moderno, más veloz, más rápida, más pública, más movida. Pero de alguna manera también en ese momento una de las representaciones pictóricas predominantes que hubo en el norte global, en Europa, alrededor de la moda eran las fashion plates, las placas de moda, que tenían mucho que ver con la prensa del momento. Y estas representaciones, por lo general, eran unos dibujos, unos grabados donde se mostraban a mujeres con ciertas ropas, posando de cierta manera, y en ese momento, cuando entro en esta teoría, me pregunto cuáles son las representaciones pictóricas que en nuestra contemporaneidad están marcando cómo vemos y experimentamos la moda. Y en ese momento, que ya era el año 2013, 2014, mi elección fueron los blogs de estilo callejero, que ya no se llaman así, los blogs de estilo personal, que ya no se llaman así, y en ese momento estaba muy iniciado Instagram, como esa gran plataforma que estaba acaparando la moda. Entonces, esta reflexión de ese momento tenía como fin también tener una mirada femenina o feminista de cómo estas representaciones pictóricas de la ropa, de los cuerpos femeninos, estaban siendo atravesadas por lo digital. Y allí viene algo interesante que siempre ha tenido que ver con mi trabajo, y es cuál es la relación entre la moda y cómo miramos con el tiempo y el ritmo. Claro, como una persona que se crió en los 90, que aprendió a mirar a través de las pantallas de televisión, de los canales musicales, donde apenas en Colombia, por ejemplo, no había mucho acceso a lo foráneo. Era la época donde todavía la cultura material era importante, un CD era importante, se pasaba tiempo con ese CD, se volvía a mirar un video musical, había que estar frente a la pantalla del televisor para estar en el momento preciso. Si pasaba en un video musical, tal vez veías un video musical y no lo volvías a ver. Entonces, esas tecnologías, por lo general, implican unas narrativas y unos ritmos. Entonces, antes había mucho menos acceso y la narrativa estaba mucho más controlada por las condiciones estructurales. Por ejemplo, que en Colombia había 2 canales de televisión, que luego entró la parabólica, esto pasa en algunos países latinoamericanos también, entran más canales y se empieza a diversificar lo que vamos a ver. Lo interesante de esto es que lo que vemos, la manera en que nos llega, empieza a tener un efecto en lo material, en lo que consumimos, tanto materialmente como visualmente. Y una de las cosas que
me gusta siempre recordar sobre la moda y el estilo es que la moda es un mundo material que está ligado a objetos, a bienes de consumo que tienen unas características también ligadas al lujo del norte global, a unas condiciones de producción que buscan la novedad y el reemplazo de una cosa por otra en el mercado capitalista. Pero la moda también es un sistema simbólico. Por eso es tan interesante también entender por qué algo se pone de moda, sobre todo porque en ciertos momentos los mecanismos de legitimación de la moda se sienten un poquito extraños, pero siempre hay esa dualidad. Es materia y es simbólico. Entonces, la manera en que miramos tiene mucho que ver también con esto, con la forma en que nos llegan las cosas. Entonces, una de las cosas que empieza a pasar con la hiperconectividad del mundo es que, claro, las pantallas empiezan a volver importantes a partir de la posmodernidad de los años 80, donde hay una diversificación de estéticas. En los 70, por ejemplo, si uno veía una cosa en televisión, eso podía radicalmente cambiar tu manera de ver el mundo. Por ejemplo, haber visto a T-Rex o a Mark Bolan de T-Rex en el 71 en televisión con toda su androginia, o haber visto el video de David Bowie de Life on Mars en ese momento. Pero en la medida en que el posmodernismo empieza a diversificar realidades, porque empieza a haber más canales de televisión, porque empieza a haber más acceso, empezamos a llegar a un momento donde se descentraliza y se democratiza la moda, y eso va a suceder sobre todo a través de las tecnologías digitales. Entonces, durante mucho tiempo, en ese relato, el fashion sucedía en 4 grandes capitales: el circuito bianual de pasarelas del norte global, Nueva York, Londres, Milán, París. Pero lo que empezaron a hacer estos blogs de estilo callejero, lo que empezaron a hacer estos blogs de estilo personal, fue que empezaron a desestabilizar la idea de que la moda solo venía de estas grandes ciudades. Entonces, personas que vivíamos en Bogotá o en Lima o en Buenos Aires en el año 2004, 2005, hace 20 años, empezamos a ver desde nuestras pantallas lo que estaba pasando en Tokio, lo que estaba pasando en Milán, lo que estaba pasando en Seúl. En esa época también, en la medida en que se empieza a diversificar el internet, por supuesto surgen plataformas como style.com, que ahora es Vogue Runway, pero en ese momento lo que hacían era que nos mostraban las pasarelas, las fotos de las pasarelas, la reseña de la pasarela, y empezó a haber un consumo visual de lo que antes había sido un mundo completamente cerrado. La historia del desfile de moda, la historia de la moda moderna del norte global, tiene mucho que ver con un sistema piramidal. En esa época los desfiles sucedían en las casas privadas, primero por ejemplo en la casa de Chanel, en la casa de Dior, en Halston, y era un medio al que ingresaban revistas, compradoras o tiendas departamentales, editoras. No era un mundo abierto, pero en la medida en que se empieza a descentralizar lo visual, empieza a haber más acceso, y ese acceso sucede a través de la pantalla bidimensional. Entonces es muy interesante pensar en cómo empezamos a convertirnos en consumidoras y consumidores de la moda a través de la imagen digital, que nos ha hecho creer que la moda nos pertenece, y es lo que ha hecho que la moda desde hace mucho tiempo sea el fenómeno más ubicuo de la cultura popular visual. Eso a su vez tiene otro tipo de expresiones. Por ejemplo, el hecho de que durante muchos años lo femenino fue construido como el objeto especular y pasivo de una mirada activa masculina. Las mujeres o los sujetos femeninos o los cuerpos femeninos eran representados por pintores, por directores de cine, por fotógrafos, por una intensa mirada masculina. Pero en la medida en que llegó Internet y empezaron estas mujeres a autorrepresentarse, pasaron varias cosas. Por un lado, se quebró como el sistema del arbitraje piramidal. Entonces ya no era solamente que las editoras de las grandes revistas eran las que dictaminaban las modas y los estilismos, sino que chicas supuestamente mortales del común empezaron a ser más eclécticas y traían cosas del closet de la abuela, algo de H&M, se empezaron a tomar fotos y empezó a haber también un giro en quién estaba representando y en la autorrepresentación femenina. Y lo que antes había sido el espejo, como dice la teórica Agnès Rocamora, que es como este lugar donde supuestamente lo femenino confirma su identidad a través de esa tradición occidental de lo visual, empieza a ser la pantalla. La pantalla se convierte en el gran espejo del sujeto femenino contemporáneo. Tanto así que en algún momento algunas teóricas feministas de los 80, como Iris Marion Young, decía que una mujer o un cuerpo femenino que va en la calle en una experiencia cosmopolita urbanita tenía oportunidades de atrapar su propia imagen vestida, no sé,
en el reflejo de una vitrina, en un espejo, en algún lugar público, y que de alguna manera empezaba a haber una vigilancia visual cada vez más ubicua, que por supuesto va a pasarse al tema de los teléfonos. Entonces, obviamente, la manera en que miramos y experimentamos la moda ha cambiado en ese sentido, también porque se volvió accesible visualmente, y eso también ha tenido un impacto. Es decir, en la medida en que las imágenes empiezan a ser más veloces, en la medida en que lo nuevo ya no pasa solamente en las grandes pasarelas, ya no se traduce solamente al cambio del bien de consumo por otro, como dicta la moda de in y out, de las modas de la temporada. En la medida en que lo nuevo empieza a pasar frente a nuestros ojos, en la medida en que entramos en un régimen del espabilar, donde cada vez es más veloz, viene otra realidad material a suplir la necesidad de estos cambios simbólicos a través de la moda rápida. Entonces, por un lado, para poder mantener el ritmo de ese acceso visual a la moda, surge la moda rápida como una manera de suplir ese apetito constante del mercado capitalista, pero al mismo tiempo también pasa algo más interesante, y es como hay un giro estético hacia el eclecticismo. Una de las cosas interesantes de por qué antes, si vemos fotos de los 60, de los 70 y de los 80, la gente parecía más uniformada, era porque el acceso a las imágenes era más homogéneo. En la medida en que empezamos a ver más imágenes, se empieza también a deshacer la idea de que un estilo predomina sobre otro. Entonces, en un estudio filosófico sobre la moda de Lars Svensson, él dice que el fashion, que siempre tuvo y siempre ha tenido esta lógica de la novedad, de reemplazar una cosa por otra, pasa de una lógica de la sustitución, que es reemplazar un estilo por otro, un estilo desaparece otro, y pasa a un estilo de la acumulación. Entonces está ese elemento del eclecticismo, de por qué hoy en día vemos tantos estilos y ninguno predomina sobre otro, y cómo vemos estas paradojas. Ahora, el hecho de la manera en que estamos mirando la moda tiene también unos efectos de democratización, porque también ha abierto el espectro para que muchas personas de muchos tipos y de muchas latitudes por fuera del sistema piramidal solamente blanco y elitista también sean sujetos del estilo y también sean sujetos de la moda. Pero también hay unas oscuridades en esto. Por ejemplo, el exceso de imagen ha hecho que también haya una especie de regresión en los sujetos femeninos, porque solo se están identificando como imagen, que es un poco lo que pasa con el mundo de la influencia, que es un mundo que promueve el consumismo, que promueve constantemente la imagen como la gran identidad, y que puede estar teniendo unos efectos en las más jóvenes. Por ejemplo, una de las tendencias que vemos, una de las tendencias culturales que estamos viendo a través de una plataforma como TikTok, que ha llevado esa novedad que en Instagram ya se había agudizado tremendamente, trastocando completamente el sentido de lo nuevo, es como ya la moda, precisamente porque abdica toda su capacidad de búsqueda de la novedad. O sea, la primera ruptura que hay, la moda se agota en su novedad en los años 70. En los 70 es el primer momento en el que la moda empieza a mirar hacia atrás, empieza el reciclaje. Walter Benjamin decía que la moda es la eterna recurrencia de lo nuevo. Pero llegó un punto en el siglo XX donde la innovación sartorial, la innovación de siluetas se agotó. Por ejemplo, Cristóbal Balenciaga fue un gran innovador de siluetas. Ya después, cuando viene la revolución de los 60 y de los 70, empezamos a entrar en esta plétora de estilos musicales y estilísticos, y ya empezamos a convivir en un eclecticismo que solo se va a agudizar más. Eso por una parte, ese es el primer momento en que hay una ruptura. Pero también lo que empieza a pasar es que la moda deja de ser solo ropa, empieza a expandir sus tentáculos, y por ejemplo empezamos a ver cómo eso se acompaña con el consumismo mercantil. Entonces la belleza, el maquillaje empieza a ser, por ejemplo, una gran moda de la época. Eso es algo importante para mí, que la moda no es solamente la ropa, sino lo que se pone en boga, lo que también marca las tendencias culturales del momento. Y TikTok, que es como este pulso actual donde pasan cosas más fuerte que el espabilar que ya traía Instagram del régimen de la novedad constante, hace que la belleza, que el maquillaje se vuelva muy importante. Entonces eso ha hecho que surja entre las niñas de 10 y 14 años como una necesidad de afirmar su identidad a través del maquillaje, lo cual supone que el girlhood o el womanhood o la feminidad pasa por el maquillaje, algo que es muy problemático porque le roba a las niñas de unas determinadas edades
que están en un limbo, ese limbo entre la niñez y la adolescencia, de que ya de por sí deben ser cosméticas para ser mujeres. No porque el maquillaje y la cosmética sean satanizables ni demoníacos, no. Es el hecho de que se impone también un régimen de belleza sobre estas niñas por el exceso de imagen al que están conectadas. Esto también trastoca nuestra relación con el mundo visual. Perdemos la capacidad de asombro, hemos perdido la capacidad del gaze. La intensa mirada es una mirada que sostiene, se demora, que contempla. Por eso decía también en algún momento, en la primera videocolumna, que mirar intensamente es analizar, interpretar, pero el estímulo permanente nos ha robado un poco la posibilidad de mirar intensamente. Ahora, volviendo un poco sobre la intensa mirada digital de la moda, el Digital Fashion Gaze, una de las cosas que trajo más o menos el 2013, el 2014, con estos blogs de estilo callejero, con estos blogs de estilo personal y luego con Instagram, fue la necesidad del acercamiento, que de alguna manera feminizó la mirada, porque lo que nos empezó a mostrar fue cómo estaban estilizadas las personas en el detalle. El detalle se volvió también parte de la correspondencia con las tecnologías. Las tecnologías van marcando también cómo miramos y las estéticas que predominan. Entonces, de alguna forma, toda esta relación entre la moda, el ser sujetos visuales, tiene que ver con la manera como miramos el mundo, cómo lo experimentamos, por qué estamos sobreestimulados y estimuladas. ¿Qué implica eso en nuestra manera de mirar? ¿Qué implica demorarse? ¿Qué implica contemplar? ¿Qué implica, por ejemplo, el glance, que es como una mirada rápida? ¿Qué implica espabilar? ¿Qué implica el scrolling? ¿Qué implica el desplazamiento de la mirada? Entonces, de alguna manera, todo este trabajo de la intensa mirada, del gaze, de cómo eso lo vemos en la moda, en la estética, es siempre una pregunta de cómo estamos mirando el mundo, y lo interesante que es cómo mirar la moda como imagen siempre conecta con las tecnologías y con cómo esas tecnologías nos ponen como sujetos filosóficos ante el mundo, la subjetividad, cómo experimentamos el tiempo y el espacio. Siempre es interesante conocer esto porque nos da también el discernimiento y el conocimiento como una forma de poder para saber cómo estamos mirando, porque mirar no es solamente ver. Mirar no es solamente percibir, mirar es cómo construimos el mundo, mirar es una forma de soberanía, mirar es una forma de poder, y por eso también siempre hay como una oscilación entre somos sujetos vestidos, somos sujetos visuales para la mirada de otros, sobre todo los sujetos femeninos que han sido socializadas en una feminización patriarcal donde nos enseñan desde jóvenes y pequeñas que somos un objeto de deseo pero no un sujeto deseante, lo femenino como objeto inesencial y lo masculino como el sujeto trascendente. Nuestra búsqueda por ser sujetos vestidos y estilísticos pasa por esto también. El cuerpo se viste, el cuerpo anda en lo público, el cuerpo es mirado por otros seres. Entonces mirar tiene que ver con eso, con ser vistos, ser vistas, que implica cómo se construyen también las normas de la mirada, el régimen de la mirada, de los que hablaba, por ejemplo, Foucault o Goffman. Por ejemplo, Goffman hablaba sobre cómo el vestir es una negociación, una puesta en escena. Foucault hablaba sobre la mirada panóptica, la autodisciplina, la vigilancia. Hoy estamos más vigilados y vigiladas que nunca a través de los algoritmos, pero lo interesante es cómo el cuerpo vestido nos pone como sujetos en el mundo, nos miran y la mirada nunca es neutral. Hay una serie de normas que dictaminan que cierta ropa, cierta estética, cierto fenotipo dicen ciertas cosas, y al mismo tiempo lo más profundamente psicológico, lo más profundamente filosófico del vestir tiene que ver con esa mirada soberana que vamos construyendo sobre nosotros y nosotras mismas. Y esa manera de entender la mirada es una forma de conectar la estética con las partes más filosóficas de lo que implica la vestimenta y el estilo.